Hola, buenas noches. Bienvenidos a su espacio de GU en Varones. Aquí estamos nuevamente para compartir un poco de la palabra. Y estamos en el libro de Gálatas. Me toca el capítulo 4. Sean bienvenidos. Y para recordar un poco de lo que se vio la última vez, voy a leerles Gálatas el capítulo 3 del 26 al 29 para que haya una continuidad con lo que vamos a ver el día de hoy. La palabra yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: hijos de Dios, como hijos. Todos ustedes, Pablo le manda un mensaje a Gálatas y dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y voy a pasar al capítulo 4. Dice: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. ¿Y cómo es esto? Pablo les hablaba como cuando somos criaturas naturales que no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y no hemos recibido al Espíritu Santo. Esto lo asemeja como a unos esclavos. ¿Por qué? Porque cuando somos muy pequeños estamos a cargo de nuestros padres o tutores, y en esa edad no tenemos la opción de poder elegir, sino que ellos nos van instruyendo y nosotros les debemos obediencia por nuestra inmadurez, por lo pequeño que somos. Entonces hacemos exactamente lo que ellos nos piden, que un esclavo es igual, ¿no? Ellos nada más recibían órdenes y ellos obedecían. Si desobedecían, había una consecuencia, y nosotros como hijos hasta cierta edad, pues uno vive algo similar, ¿no? Nada más que en el seno familiar es en amor, a diferencia de la esclavitud. Entonces, en ambos casos existe un periodo de tiempo. Nosotros crecemos, maduramos y ya tomamos una independencia donde nosotros podemos decidir y valernos. Ya tenemos la capacidad de poder nosotros mismos realizar cosas, ¿no?, de la vida. Entonces, en el sentido espiritual, también viene una independencia, y esa no la trajo Jesús. Por eso vino Él aquí, para quitarnos de la esclavitud que teníamos con la ley. Entonces, al final, en ambos casos, hay una heredad. Nuestros padres, lo que poseen, pasa a los hijos por lo general. Entonces, nosotros cuando somos pequeños, todo nos pertenece, porque somos hijos, somos herederos, pero no podemos disponer de nada por el periodo en el que estamos, ¿no? Como pequeños que somos, no podemos valernos por nosotros mismos, pero somos dueños de todos, pero no podemos decidir sobre nada. Entonces, esa es la gran diferencia. Ya cuando llegas a la madurez, empiezan a cambiar las cosas. El día de hoy nos vamos a enfocar en hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos una heredad que nos pertenece. Entonces Dios envió a su Hijo Jesús para independizarnos de la ley. Muchos trataban de cumplir la ley cabalmente y se apegaban. Entonces, pero somos imperfectos. Entonces,
había mucho estrés, desánimo, porque no podíamos cumplir la ley. Entonces el fracaso, el tropiezo, y resulta que se vive uno esclavizado con el temor hacia Dios, porque trataba uno de cumplir la ley al pie de la letra. Entonces, hay una esclavitud sobre la ley. Entonces, cuando viene Jesús, nos da el Espíritu Santo y heredar el reino de Dios. Entonces, de tratar de cumplir la ley, tratamos ahora de agradar a Dios, de aprender de Él, de aprender de Jesús, cómo vivió, para poder llevar nuestra vida perfecta, agradable ante los ojos de Dios. Y conociéndolos, pues ya sabemos qué es lo que le agrada, cómo debemos de conducirnos para poder estar en buena relación con Él. Entonces, de ser unas personas como esclavos hacia una ley, pasamos a hijos de Dios en una relación con Él de amor y misericordia. Vamos a leer Gálatas 4, del 4 al 7. Vamos a continuar con la lectura. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Heredero del reino, que es donde queremos llegar todos algún día. Y ante la presencia de nuestro Señor. Pablo, aquí en este capítulo, los cuestiona a los de Gálatas, de que como eran antes esclavos de los no dioses, y como ahora son hijos de Dios, y aún así deseaban regresar a la esclavitud. O sea, fueron rescatados de los egipcios, y a pesar de los grandes milagros, a pesar de lo que vieron y lo que estaba pasando, de que abrieron el mar y todo eso, aún así llegaban esos momentos que deseaban, preferían regresar a lo de antes. Entonces, como hijos obtenemos el Espíritu Santo y hay una heredad que debemos de rescatar, ¿no? Y permanecer. Entonces, las tradiciones del mundo nos jalan, día con día nos jalan a nuestros hijos. Entonces, hay muchos no dioses en el mundo, hay muchos no dioses afuera, idolatramos y perdemos el rumbo. Mas Dios dice, primeramente ponme a mí, ¿sí? Pon en manos del Señor, ponte en manos, ámalo a Él con todo tu corazón. Entonces, ellos deseaban regresar a esa esclavitud. Y lo dice en el capítulo, en el 4 del 9, el 9 y el 10, dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Entonces, guardamos tradiciones que tal vez no le agradan a Dios. A lo mejor ya las dejamos, a lo mejor ya las dejaste, o dices no pasa nada. Entonces, cuando tú estás en una relación íntima con Dios, aprendes y quieres estar bien con Él para cuando vengan los momentos difíciles, tener la certeza, tener esa confianza de que has hecho bien y que Dios va a responderte de manera rápida, de manera oportuna, se puede decir. Entonces, no guardemos las tradiciones que no agradan a Dios. Conservemos lo que Dios quiere. Yo te hago una pregunta esta tarde. ¿Tú cómo lo tomarías si Dios te hablara, te corrigiera,
para que fueras una mejor persona. ¿Tú cómo lo tomarías? Nosotros como seres humanos se nos dificulta aceptar una corrección. Como varones se nos dificulta, más si viene por parte de la esposa, más se nos dificulta. O una diferencia de opinión en una reunión de trabajo de alguien, no lo aceptamos. Porque pues se nos hace difícil, es natural, pero necesitamos echar mano al Espíritu Santo para que nos ayude a trabajar con el orgullo, con lo que está estorbando, vaya, para poder aceptar una corrección. Debemos de ser enseñables, eso es lo que debemos de buscar, ser enseñables, aceptar la corrección y seguir adelante. ¿Tienes deseos de regresar al estilo de vida de antes? Esa es otra pregunta muy importante que debemos hacernos. Estamos en el camino del Señor y en veces nos esforzamos tanto, pero no porque lo hacemos en nuestras fuerzas, porque no tenemos realmente una relación con Dios íntima donde podemos escucharle a Él su voz, sino que nada más es un monólogo de aquí para allá. Entonces, no te has encontrado o te has enfadado de llevar la nueva vida en Jesús y deseas regresar a lo antes, a tu estilo de vida, a lo que el mundo ofrece. Yo creo que en algún momento, cuando fuimos en momentos de tribulación, puede ser que decir, bueno, antes pues me divertía más o me gozaba más y extrañas, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Son procesos de cambio y podemos disfrutar el nuevo cambio y eso nos va a llevar, el gozo es el que nos va a llevar a permanecer, a serle fieles a Dios. Si no te estás gozando, hay que buscar la raíz del por qué no te estás gustando con el nuevo estilo de vida, ya que como hijo de Dios tienes una heredad bastante grande. Como podemos ver, la palabra trasciende y sigue siendo efectiva para instruir y redarguir. A ellos les pasó lo mismo, ellos querían regresar y hasta hoy no es diferente, a todos nos puede pasar y nos pasa en veces como a los de Gálatas, que queremos regresar al estilo de vida de antes o llevar un estilo de vida diferente a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces, en las iglesias es muy importante aprender a tener una relación íntima con Dios de manera personal, porque esto es personal. Esto es tú y Dios, es yo y Dios, Dios conmigo y yo en Él, es lo que debemos de buscar. Existen muchas iglesias que buscan multitudes, no buscan el discipulado de las personas para que ellos se valoren por sí mismos, que ellos maduren y puedan caminar de manera recta ante Dios para que vivan en protección, sino que ellos buscan multitudes y llenar iglesias. Entonces, el seguir a un hijo de Dios es un error. También es muy común ahora con redes sociales seguir a quien está predicando. Es un hijo de Dios, pero no debemos de seguirlo a Él, debemos de seguir lo que Dios quiere para nosotros, para nuestro propósito. Es seguir los pasos de Jesús. El ejemplo es Jesús, no yo que estoy enfrente de ustedes, no es el pastor en los servicios, no es quien predica en el parque, sino que es la palabra que te llega por parte de Dios como una revelación. Este es uno de los errores comunes y el comparar. Debemos seguir a Jesús. Esta inmadurez asombró a Pablo. Esto era lo que le pasaba, lo que miraba Pablo, inmadurez en el pueblo, porque ellos seguían otras cosas y dejaban de lado ya lo que era Dios y por eso padecieron consecuencias. Pablo se preocupaba y debido a su preocupación les ejemplifica con la historia de Agar, la esclava egipcia, y Sara, la esposa libre de Abraham. Este es un ejemplo que lo podemos leer en este capítulo, y los hijos de ellas, unos son productos de promesa, productos por palabra de Dios, por la voluntad de Dios, que ya le había instruido a Abraham
y que en su desesperación de Sara y de Abraham, pues llegaron a incumplir, a salirse del plan de Dios. Entonces hubo un hijo producto de la desobediencia. Esta desobediencia se convierte, es un pecado, y en esto es una maldición de la ley. Si nos vamos a lo que es la ley, pues ya es una maldición. Era hijo de pecado y por cómo fue concebido. No era una manera en la que Dios aceptaba para que uno como pareja pudiera tener hijos. Lo hicieron fuera de, y podemos conocer la historia. Esta historia nos deja saber que el que está fuera de la voluntad de Dios, alguna consecuencia va a tener. Pero cuando es bajo la voluntad de Dios, su dirección, hay una gran bendición. Nosotros conocemos la descendencia de Abraham, de Isaac, y todo lo que se desprende de esta pareja, ¿no? Por parte de lo que es la voluntad de Dios y lo que fue con la esclava egipcia, ¿no? Como conclusión en este capítulo, yo les comento, el regirse por la ley esclaviza por tratar de cumplirla cabalmente. Nos presionamos y si fallamos nos frustramos por no actuar conforme a la ley. Pero en la ley no se encuentra la misericordia, ni la salvación, ni el poder de Dios, etcétera, etcétera. Es un libro de mandamientos con promesas y advertencias. Es nuestra guía para el cómo vivir bajo la cobertura de Dios. En cambio, el tener una relación directa con Dios en tu intimidad, aprenderás a escucharlo y hacer lo que te pide en una relación de padre e hijo, donde encontrarás misericordia, esperanza, sabiduría y poder y muchas cosas más. ¿Tú qué decides, varón, esta noche? ¿Decides ser hijo de Dios o quieres estar en el mismo lugar? ¿Qué decides? ¿Quieres cumplir la ley por ser palabra de Dios o bien agradar a Dios aprendiendo a escucharlo para obedecer como hijo y obtener las promesas anunciadas en la ley de su palabra? Leer su palabra nos ayuda para conocer cómo se conduce Dios, qué le agrada y qué no. Te ayuda a cómo presentarte delante de Él y cómo conducirte como hijo con el ejemplo que nos dejó a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz en esta tierra y resucitó al tercer día. Los dejo con esto. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Gracias.